estamos hablando de este año pues, de ensanchar, de abarcar más, de alargar y reforzar. Y estamos haciendo una serie sobre 5 valores que pensamos que toda persona, Dios nos llama a hacer. Puede ser que seas cristiano, puede que no, pero que sepas que Dios dice que es bueno que hagamos estas 5 cosas. Alabar y experimentar a Dios, que es lo que hemos intentado hacer hace unos minutos. Buscar al perdido, buscar a personas que no conocen a Dios de forma culturalmente relevante. Este desayuno, muchas gracias, era culturalmente relevante, muy rico. Crecer en comunidades de reconciliación como tanto disfrutar este grupo como los pequeños grupos para conocernos más y para dar cabida también al Señor, para exponer nuestras dificultades y también nuestros retos para servirnos unos a otros, etc. Y hoy quería entrar en el cuarto punto. Si te fijas, es una ABC, entramos en la D, que es discipular en Cristo y así hemos tocado estos temas y entramos en este tema. Y es curioso, yo sé que hay personas que vienen de otros contextos de iglesia y se ha hecho quizás a través de la Biblia énfasis en algunos libros más que en otros. Quizás pues las personas que vienen de un contexto más tradicional, luterano, hermanos, bautistas, etc., pues hacen mucho énfasis en las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque Martín Lutero en su momento rompió con la Iglesia Católica y eso llevó a profundizar en la teología de la salvación, etcétera, etcétera. Lutero, Calvino. Luego, posteriormente, los pentecostales, finales del siglo XIX, se enfocaron mucho en el libro de Hechos, que Dios obra con milagros y prodigios, y que hay como una especie de bautismo del Espíritu Santo, no sé qué historias, ¿vale? Pero, ¿sabes? Hay unos libros que no se han tenido tan en cuenta para extraer enseñanza. Y es lo que hoy voy a hacer, voy a transmitiros la enseñanza que se puede extraer, entre otras muchas, de los evangelios. Los evangelios no han sido libros que se hayan utilizado mucho para conocer cuál es el mensaje bíblico, pero Movimiento de la Viña lo estudia en profundidad y os lo quería transmitir. Hay 16 pasos que te mostraré ahora que van a intentar responder a cuál es el propósito de tu vida. ¿Qué haces tú aquí en la tierra? ¿Qué utilidad tienes? Sí que sé que tienes hijos, sí que sé que algunos pues buscan esposa o esposo, otros buscan un buen trabajo, otros buscan salud. Pero la vida es mucho más que eso. Si te voy a hacer una pregunta, de aquí a 40 años, ¿qué sucederá con tus preocupaciones? De aquí a 60 años, ¿qué sucederá con tus preocupaciones? Y de aquí a 100 años. Bueno, está bien preocuparse por el examen de mates que te van a poner el lunes, pero no te preocupes, de aquí a 3 meses se te habrá ese temor. Y eso nos pasa en nuestra vida, que a veces vivimos con el examen de mates. Es que mi hijo tiene un problema, no se adapta al colegio. Es que en el trabajo están despidiendo a gente. Sí, pero eso es pasajero. ¿Por qué no miramos con perspectiva qué Dios quiere que hagas aquí? Porque Jesús lo dejó muy claro. Y te voy a mostrar pues, 16 pasos para llegar a ellos. Serán breves, no te asustes, pero nos ayudan a entender. Piensa que a lo largo de la historia hubo una humanidad que fue avanzando y que Dios de alguna manera se iba mostrando en algunas personas. En Adán, en Enoc, en Abraham, algunas personas que el Antiguo Testamento nos explica cuáles eran esas experiencias. De hecho, si vas a la enciclopedia de la Luz, encontrarás también que Abraham se consideraba un personaje histórico y un poco pues, su historia como el comienzo de nuestra humanidad. Entonces, de esa distancia entre Dios y el mundo, hay un instante que se irrumpe, que choca, que Dios hace tiene un momento irrumpiendo en esta sociedad, en esta humanidad, como nunca antes existió. Hasta el momento en la Tierra pues había una lucha entre dos intereses.
Había personas que buscaban de Dios, que querían hacer las cosas según la Biblia iba indicando y eran, entre comillas, personas intentando hacer el bien. Pero luego había mucho mal, mucha mentira, mucho robo, mucho asesinato, mucha crueldad. Pero Jesús quiso acabar con esto viniendo Dios mismo a la tierra. No sé si habéis visto la película de El jefe de todo esto, una película sueca que habla de cómo, creo que con mi cuñada la vimos una vez, si no recuerdo mal, y hablaba de una empresa donde el jefe era uno mismo, pero se había inventado que el jefe vivía en Madrid y era quien lo controlaba. Entonces era muy fácil hablar con los trabajadores. Mira, lo siento, hay una reducción de salario. El jefe de todo esto lo ha dicho, y en verdad era él. Y bueno, al final se complican mucho las cosas porque tiene que tomar a un actor para que haga de jefe. Y lo que os quiero decir con esto es que el jefe de todo esto decidió venir a la tierra y ver las cosas. Jesús se presenta aquí. Y en ese momento, con él viene el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una forma de hacer, una forma de pensar, unas leyes. Imagínate el cielo por un momento. Cierra los ojos si quieres. Imagínate el cielo, cómo te lo han explicado, todo nubes, no hay enfermedad, no hay preocupación, no hay tristeza, no hay separación. Todo el mundo bueno, por fin. Imagínate el cielo, el amor infinito, imagínate el cielo. Pues ese cielo quiere que sea en esta tierra cuando hay otra lucha de poderes. Está Satanás, el mundo, con tanta hostilidad, justamente con los valores contrarios: divorcios, separaciones, dolor, engaño, robo, asesinato. Es otro reino. Y hay una confrontación de los dos reinos. Pero el jefe de todo esto decidió venir a la tierra, Jesús. En ese momento hay un choque de culturas, hay una llegada de Dios a la tierra. Y eso nos lleva a el mover de Jesús. Fíjate que nunca antes habían habido tantos ángeles en el cielo visibles. Y cuando llega Jesús, las cosas cambian. Los ángeles se presentan a los pastores, se muestran en sueños de una forma muy notable. Y ahora comienzan los otros puntos para ver qué podemos aprender de Jesús. Tú imagínate si el jefe de todo esto viene a tu empresa y dice: os voy a decir cómo aquí se deben hacer las cosas. Pues Jesús hizo eso, vino a este mundo y dijo: os voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Y lo primero que hace es ser anunciado por otra persona. Juan el Bautista es este señor que bautiza en un formato que era típico en la época, en las diferentes religiones que había, que era simplemente como un compromiso para decir: arrepentíos porque va a venir el jefe de todo esto. Y dice Juan el Bautista en el libro de Mateo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Un término en griego, Basilea, significa, de ahí la ciudad suiza, Basilea. Significa el reino de los cielos. Es un gobierno nuevo. Es una nueva forma de hacer las cosas. Van a haber cambios en la empresa. Va a cambiar este mundo. Jesús ha venido y ya no es como antes. Y después de ese anuncio, pues resulta que hay una realidad. Hay un contexto, hay una realidad en este mundo. Jesús ha venido a una empresa que no está funcionando bien. Se habla sobre Capernaum diciendo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz resplandeció. Yo no sé cómo has vivido tu vida, pero seguramente que si yo te digo: recuerda una etapa de tu vida donde te has sentido casi muriendo, o voy a ir más allá, incluso deseando la muerte. O quizás te has sentido frustrado o casi diciendo: tengo una depresión. O quizás muy preocupado y continuamente pensando en los mismos temas. Pues es como una ciudad negra donde de pronto viene la luz. Viene Jesús a traer solución a todos esos problemas. Entonces, el mismo Jesús
comienza a predicar. Es cierto que con 12 años predicó a un grupo de sabios en la sinagoga y muchos aprendieron, pero la primera predicación de Jesús la tenemos. Si a veces si ves las visualizaciones de las predicaciones, unos tienen 50, otros 1000, otros 2000, unos en YouTube, si tienen visualizaciones, pues esta es la predicación que tiene más visualizaciones de toda la historia. ¿Y cómo se titula? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llega y dice: soy el jefe de todo esto, me he acercado y os traigo un reino, una forma de hacer correcta las cosas. Y a partir de ahora os lo voy a ir explicando. Entonces, él lo que hace es invitar a personas, pero no invita a miles de personas, sino se escoge a algunos pocos a los cuales, pues, algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Él va tomando a algunas personas y les invita como lo que era típico en la época. Ahora uno cuando se apunta a un grado, por ejemplo, un grado medio de enfermería, ¿qué pasa? Tú vas allá y te enseñan foro, luego te enseñan pues anatomía, luego te enseñan. Y vienen los profesores y tú no tienes una vinculación directa con los profesores. Si te dicen, oye, pues vente a tu casa, pues véntala tú. Porque tú vas allí a tomar notas de lo que te enseñan, pero no eres un seguidor suyo. Pero en la época, cuando alguien aceptaba la invitación de un maestro, de un rabino como era Jesús, era para decir, voy a hacer todo lo que me digas. Y dejaban todas las cosas y vivían con él. El otro día me decían, ¿por qué no hay mujeres que eran apóstoles? Bueno, hubiera sido complicado. 11 hombres y una mujer, parece Blancanieves de los 12 gatitos, no sé qué. Es normal que si están conviviendo día y noche, pues bueno, se guarde eso. Pero eso no es argumento para decir que la mujer no está más que reconocida en la Biblia. Pero él tenía su grupo de 12, su equipo de fútbol, con la misma camiseta, su grupo, a los cuales en la intimidad les iba enseñando cosas. Y les decía, oye, seguidme. Y los pescadores dejaban las redes y les siguieron. Y decía, ahora, a partir de ahora, vais a dejar de ser pescadores de peces, vais a ser pescadores de hombres, de personas. Cuando uno recoge peces, los meterá en una cesta y se llevará una llocha y se venderá el pescado y se acabará en una parrilla y se comerá. Pero Jesús va mucho más lejos a una profesión como esta y dice, no, llevarás a peces a un lugar que será su vida, que podrán disfrutar, que podrán alcanzar la plenitud. Y te hago pescador, es decir, que transmitas información de quién es Dios y de cuál es su reino para que puedan disfrutarlo. Si el pescador de peces lo que hace es llevarlo hacia la muerte, el pescador de peces es llevarlos hacia la vida. Y Dios nos llama a ser pescadores de hombres y de mujeres. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús lo que hace, pues, es entrar en un tiempo de formación. La enseñanza del reino. Y tú dices, ¿la enseñanza del reino? Estás hablando, Xavi, mucho del reino de los cielos. Sí, continuamente, si te fijas, este término existe porque estamos en un choque de culturas. El jefe sueco aquel, pues viene a la empresa y te dice, esto tiene que ser diferente. Dios con su reino viene a este mundo y dice, las cosas no van bien, tienen que ser diferentes. No porque Él busque provecho, Él estaba en el cielo, no necesita que personas como nosotros pues, le sigan, no lo necesitan. Pero sí lo hace para llevar a peces a la vida. Y empieza a enseñarles. Y si te fijas en Mateo capítulo 5, 6 y 7, y te aconsejo durante esta semana que te cojas una Biblia y te leas un evangelio, puede ser Mateo, Marcos también es muy indicador, cualquiera de ellos está bien. Y que vayas subrayando incluso cada vez que habla del reino de los cielos y que lo veas desde esta óptica. ¿Sabes?
Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a los discípulos y abriendo la boca enseñaba. Él se sentaba y enseñaba a sus discípulos, a los que querían escuchar. Ya no era solo sus 12, sino que querían explicando también a los interesados. Es decir, ¿sabes? Bienaventurados, es decir, te irá bien en la vida. Si eres pobre de espíritu, si tú dices, está muy bien esta vida, está muy bien el trabajo, está muy bien la familia, está muy bien el hobby, está muy bien el puente, está muy bien muchas cosas, la televisión, los youtubers, lo que sea, está muy bien. Pero busco algo más profundo, algo que toque mi alma, algo que realmente me satisfaga, que no sea tomar placebo para no darme cuenta que no soy feliz. Hay un amigo que conocéis, algunos, Jordi Oriola, amigo de la facultad de toda la vida, y yo le decía, ¿cómo te va la vida? Y dice, bueno, he dejado el instituto, ahora hago vídeos, incluso algunos salen en TV3, son documentales, y son para ayudar a pueblos saharaui o causas sociales en Latinoamérica, algunas veces sobre el 11M y este tipo de cosas. Y digo, ¿cómo está tu tiempo? Y dice, no paro de hacer cosas. La verdad es que he quedado contigo un rato, pero es que por eso nos cuesta tanto quedar, porque no paro, tengo mucho trabajo y cuando no estoy me he metido también en un viaje no sé dónde y tal. Y digo, ¿y por qué haces eso, Jordi? ¿Estás lleno? Dice, no. Entonces, ¿por qué lo hace? Y él me dice, él no conoce nada de Dios. Y él dice, es que no quiero darme cuenta de que estoy vacío. ¿Cuántas personas vivirán así, sintiéndose vacías y a gustos en esa vaciedad porque es su lugar seguro, es su zona de confort? Dices, pero si hay mucho más. Es como si estuvieras aquí en la puerta y te están sirviendo aquí un desayuno espectacular, pues entra y come, que es gratis. Ya está, tranquilo, disfruta de la vida. Pero muchos se acomodan a una vida sin sentido porque no le encuentran sentido a la vida. Y Jesús empieza a explicar y dice, mira, te va a ir bien si reconoces que hay un vacío en ti. Porque si tú dices, mira, no necesito nada, bueno, de aquí a 40 años o 50 ya te lo encontrarás. Pero si tú dices, hay un problema, dice, de ellos será el qué. Basilea, el reino de los cielos. De nuevo sale ese término que dice, si tú quieres algo más de Dios, te voy a enseñar mi forma de trabajar, mi forma de hacer las cosas, mi forma de vivir. Y te va a llenar profundamente, porque estabas diseñado para eso. ¿Tú sabes que tú no naciste del sueño de tus padres? ¿Acaso mi padre y mi madre diseñaron cómo sería yo? Menos mal que no, porque si no, no sería así. Hubieran elegido otro, los ojos azules lo primero, ¿no? Que está muy de moda. Pero no, o sea, no. ¿Quién diseñó cómo tú eres? ¿Quién diseñó cómo tú estás formado? Dios desde el cielo. Y Dios, que conoce lo más profundo del corazón, te dice, si hay un vacío en tu corazón, te irá bien. Y si no lo hay, pues no te irá bien, porque no estarás dispuesto a recibir lo que Dios tiene. Y después de enseñarle muchas cosas, puedes leerlo en profundidad. Una de las cosas es incluso cómo ora. Fíjate que en la Biblia en ningún momento se enseña cómo predicar, no se enseña cómo cuidar de gente, no se enseña cómo hacer la escuela dominical o el desayuno, pero sí se enseña cómo orar. Y él como ora es simplemente una conversación entre amigos. Dios es tu amigo, puedes hablarle desde ya. Y no necesitas unas frases preconcebidas o con un lenguaje muy litúrgico, no. Puedes hablar de forma normal y tierna, sencilla. Pero le decían, Jesús, enséñanos a hablar con el Padre. Le dijo, por ejemplo, que podéis hablar así. Y mirad lo que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, una de las cosas que debe latir en nuestro corazón cuando hablamos con el Padre, con Dios, es decir, este reino que estoy viviendo no es el tuyo. Que venga tu reino. Y así es como Jesús enseñaba. Y él tenía una misión. Él tenía una misión. ¿Qué hacer? ¿Qué hacía Jesús aquí?
Cierto es que venía, como os anuncié antes, a morir por nuestros pecados. Y esa es su función principal. Pero no solo vino a eso. Porque si no hubiera venido, hubiera estado en la carpintería hasta los 33 años, hubiera salido a ser crucificado en la cruz y luego ya está, muerto, resucitado. Y si buscamos a Jesús de todo corazón, seremos perdonados de nuestros pecados y podremos ir al cielo. Pero no solo vino a eso. Vino a que esta tierra cambiara. Vino a que nuestros corazones cambiaran. Y la misión de Jesús, que va a ser extrapolable también a la nuestra, en Lucas capítulo 4 relata como un día normal en la sinagoga, un sábado, él se reunía y escogió el libro de Isaías. Cuando venía un predicador de fuera siempre se le invitaba pues, a predicar. Y él era pues, un predicador que empezaba a ser conocido y dijo, bueno, en la sinagoga, ¿qué nos enseñas? Y él tomó el libro de Isaías, que 800 años antes estaba escrito por él, y que hay más de 300 cosas que ya estaban apuntando a cómo él iba a venir. Él abre y dice unas palabras que estaban 800 años antes escritas sobre él. Y él las recuerda ahí. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres de corazón. Me ha enviado a sanar a los que están quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, a sacar peces hacia una nueva vida. ¿Estás enfermo? Dios ha venido a sanarte. ¿Estás triste? Dios ha venido a que tengas una vida de plenitud. ¿Estás sin sentido en la vida? Dios ha venido a darte un propósito. Él vino a eso. Uno lo puede rechazar, claro. Muchos lo rechazan, no quieren saber, pero Él vino a eso. Es una invitación. Y esa era la invitación de Jesús. Y después de cualquier tipo de declaración, viene la demostración. Y si te fijas, comienzan a suceder hechos milagrosos. Justo después de ese sermón del monte, de esos momentos de enseñanza, empieza a sanar a personas, a hacer cosas milagrosas. La gente diría, pero ¿qué sucede? Además estamos hablando de una cultura judía donde era muy importante los momentos de poder. Normalmente, según la cultura, pues hay personas que tienden más hacia que resuelvan las cosas lógicamente o a evitar los temores. Pero en lugares semitas o incluso pues, en tribus africanas, etcétera, 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 pues encontraremos que quieren ver no solo a alguien que habla, sino a alguien que obra. Sabemos de personas cristianas que han ido a tribus de países africanos y que le han dicho, ¿qué milagro haces? Porque nuestro brujo sana a las personas. ¿Qué milagro haces tú? ¿Qué hace tu Dios? Y Dios lo ha provisto de milagros muy superiores, donde personas paralíticas han podido andar, donde personas a punto de morir se han levantado, etc. Porque era un choque de poder. Y así a Jesús le sucedía. Él ha explicado una realidad, pero ahora está diciendo, mi reino era sanar a las personas, porque en el cielo no hay enfermedad. Quiero traerlo aquí, muéstramelo. Entonces hay una historia, como muchas otras, simplemente a título de ejemplo, os leo esta. Mateo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él. Un leproso era una persona que, ya sabéis, que la piel se le iba comiendo por la enfermedad, pero no solo era un problema físico, sino que además era contagioso y eso llevaba a un problema social. Nadie le tocaba, nadie le abrazaba, todo lo contrario, vivían fuera de las ciudades, iban con una campana haciendo sonar leproso, leproso para que nadie se acercara. Pero no solo es eso, también era un problema religioso, porque se pensaba que si tenía la lepra era porque había pecado, era un hombre malo y por tanto se merecía esa exclusión social, incluso religiosa. Pero Jesús se acerca, porque eso es mentira. Porque Dios ama los corazones independientemente del pecado o del pecado. Y el leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme.
Pero Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús sana. No os estoy diciendo que toda persona enferma tenga que sanar. No. Estamos en un mundo donde hay muchas tensiones entre muchas cosas. El enemigo, Satanás, el mundo, la fe de uno, la fe de los amigos. No tenemos unas leyes claras en la Biblia que digan, como los amigos tenían fe, sanan. Sí que vemos que incluso el mismo Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe de ellos. O sea que a veces es un condicionante. Se resume en una frase: el reino ha venido ya, pero todavía no. Es decir, ha venido una impulsión del reino, pero todavía estamos en una guerra, en una lucha en grises, no estamos en blancos todavía. Y si no miran, todavía fallamos. Pero Jesús vino a demostrar que Él tiene el poder para sanar. Y no solo para sanar, sino que hubieron encuentros de poder. ¿Qué significa esto? Es un encuentro entre los generales de cada bando. Es cuando no estás hablando con civiles, sino que viene el general de un bando y el coronel del otro y se encuentran cara a cara y dices, ese es mi enemigo. Cuando hay momentos que hay realidades espirituales, demonios, personas que están atadas. Mira este caso, Marcos 1:23 dice, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, es decir, un espíritu, un demonio, que dio voces, diciendo, el demonio decía, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Porque el demonio había reconocido que estaba viniendo el máximo exponente del reino de los cielos, estaba ahí y decía, ¡wow! Nos está desbancando, ¿qué haces aquí? Y los demonios le decían, sé quién eres el santo de Dios. Le reconocían. Y Jesús, de forma tan sencilla, le reprendió, dijo, cállate y salte. Es un encuentro de poder. Yo no sé si en tu experiencia pues has visto personas que han podido tener una posesión demoníaca o personas que ves que funcionan de una forma muy extraña o que los médicos no saben qué hacer porque hay como un trastorno y luego de pronto, yo he tenido la experiencia de poder orar por personas que realmente y de pronto los médicos deciden, ya está, ¿qué ha pasado? Porque había influencia del reino del mal y existe. Uno de los éxitos de Satanás es hacer creer a las personas que Satanás no existe. Y así puede seguir trabajando. Pero existe. Si no, métete en cualquier antro de Barcelona a ver qué se respira allí. Drogas, corrupción, sexo, no sé qué, lo otro, mentira, no sé cuánto, extorsión. Y tú dices, y hay como un ambiente pesado. ¿A qué lo atribuimos ese ambiente pesado? Hay también lucha contra el reino de las tinieblas. Pero fíjate en un detalle, que en todo el Antiguo Testamento, antes de venir Jesús, no hubo ningún caso de endemoniado. No se liberó a nadie. Porque no había la suficiente autoridad para hacerlo. Pero cuando vino el capitán general, todos acceden. Ni Samuel, ni David, ni Salomón, ni Enoc, nadie tenía el poder para decir a un demonio que saliera. Pero Jesús sí, porque tiene autoridad. Entonces, ¿qué hace a partir de ahí? 11. Jesús envía a los 12 discípulos. Es decir, no solo está con ellos para calmarle las tristezas, enseñarle las teorías del reino y qué bien, qué buenos que sois, ahora ya no pecáis tanto. No. Dice, es que os he preparado para enviaros a hacer lo que yo he hecho. Mateo, en el Evangelio de Mateo, uno de los escritores, uno de los discípulos, escribe, entonces llamando a sus 12 discípulos, entre ellos el mismo, dice, les dio autoridad
Es decir, transfirió autoridad. Es como si tu jefe dice, mira, te doy una autoridad, firmo en este papel para que tú puedas firmar pagos o contratos. Te está transfiriendo el poder. Te da las llaves del despacho. Pues dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos también, para que les echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, esos 12 de pronto se llevan autoridad. Pero Jesús no se queda solo con los 12, sino que prepara a más personas. En algunas versiones habla de 70, en algunas versiones de 72, a un grupo más numeroso, como decíamos la semana pasada, de los 70, y los envía de igual manera. Les dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha para los obreros, pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, Jesús no estaba diciendo, tengo mi grupo VIP, mi grupo selecto y ya está, no se lo digáis a nadie. Todo lo contrario, pedir al Padre para que más gente se sume, porque el reino de Dios tiene que seguir como una gota de aceite que cae sobre el agua y se tiene que ir expandiendo. Necesitamos más manos para que esto suceda. Y llega un momento que Jesús cumple su otro propósito. Llega a la cruz. Llega a la cruz donde muere, 33 años. Hay quien le dice, ¿y por qué no has tenido una familia? ¿Por qué no has vivido la vida tranquilamente hasta los 80 años? ¿Y por qué no? Es que el objetivo de su vida, siendo Dios, era venir a morir por ti y por mí. Y si tú reconoces que Él murió por ti, si tú lo dices con tus labios, si tú se lo dices a Él va a transformar tu corazón. Vamos a seguir haciendo cosas que no están bien. Vamos a seguir pecando. Pero vamos a tener una dimensión en la naturaleza de Dios diferente. Y va a ser nuestro carácter también transformado. He querido tomar esta imagen de 4 edificios que confluyen en un punto y simbolizan una cruz. Porque a veces cuando hablamos de la cruz se ve, hay una imagen de madera con un Cristo de madera ahí tallado. Y recuerdo una película que hay en Netflix de un evangelista cristiano que él estaba en una iglesia y decía, ¿qué hace ese trozo de madera sobre esa cruz? Si Dios es vivo porque me habla, ¿qué hace? Pero aún más allá, ni siquiera he querido poner una cruz de madera, porque una cruz de madera es como si enseñas una horca o la silla eléctrica, no es muy agradable. Es una forma de asesinar, de matar a las personas enjuiciadas de forma contraria a su voluntad. Pues en la época, pues la forma más denigrante para el Imperio Romano era que muriera sobre un madero. Pero es mucho más la cruz. La cruz no es muerte, es resurrección también. Y lo que vemos en esa cruz es simplemente un acto de amor que Él vino dando el Padre a su Hijo, su único Hijo, para morir por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es real, no es una frase que hemos aprendido, es que lo vivimos. Y si no lo vives, pídeselo a Dios. Yo no digo esto es verdad, házmelo experimentar si es verdad. Prueba a Dios, porque Dios quiere enlazar su realidad contigo, porque esto es gratuito. ¿Y sabes qué sucedió después de esta cruz, de esta resurrección? Antes de la ascensión, que ya es cuando se fue, hubieron ahí unos días, que en Hechos 1:3 dice que enseñaba a las personas durante esos 40 días las cosas acerca del reino. Seguía enseñando las cosas del reino porque Él se iba al cielo. Y ahora aquí iba a quedar la iglesia, es decir, las personas que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Dios envía al Espíritu Santo para morar en nosotros. Incluso los de Emaús, iban caminando los de Emaús, Jesús iba al lado de ellos y ellos no sabían ni que era Jesús, pero ellos comentan, dice, es que nos mostraba que en todas las escrituras se habla de Jesús
y de su reino. Es decir, cómo enseñaba a los de Emaús el Antiguo Testamento diciendo, es que en todas las Escrituras se decía de él. Lo tenéis en Lucas 24, 27. Y eso nos lleva al punto 14. Jesús nos envía a nosotros. Jesús no era el crack que venía a mostrar sus poderes. No era el grupo o el maestro exclusivo para 12. No era solo el que enseñaba a sus 70, a su clase, a cuarto B, su clase de 70, sino que ha venido a extenderlo a todos. Y es por eso que en el capítulo 28 de Mateo, este publicano que escribe, dice las palabras de Jesús. Y cuando Jesús se va a decir lo más importante, lo que no te tienes que olvidar. Y dice, por tanto, id y haced discípulos, es decir, personas que repitan lo que tú has hecho. Porque tú eres discípulo para repetir lo que Jesús hacía. Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete que estará con nosotros, pero ¿quién hace ahora? Colaboradores de Dios. Él a través nuestro, el Espíritu Santo a través nuestro, pero nosotros proactivos con Él. Por tanto, ese tipo de vida de estoy en mi casa, estoy preocupado que no tendré cómo pagar más, voy a ver otra película de Netflix, está bien, pero es una pérdida. En economía se habla de un coste de oportunidad. Es como si tienes un local guapísimo y no lo alquilas a nadie, ni haces nada con eso, pierdes dinero por no usarlo. No pierdas dinero, no pierdas posibilidades con tu realidad. Lo de dinero me refiero a riqueza espiritual. No pierdas oportunidad. ¿Sabes? En Mateo 11:12 hay un regalito por ahí que nos dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Suena ese texto a algunos? ¿Qué quiere decir esto? Desde los días de Juan el Bautista, o sea que a partir de ahí es cuando viene el reino de los cielos, la cosa ya ha cambiado. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, el reino de es como si Jesús con sus discípulos se va acercando a la guerra y está sufriendo violencia. Hay pobres cristianos que sufrimos violencia. Pues no. En el griego, violencia está mal traducido. Realmente lo que está diciendo es, hasta ahora el reino de los cielos ejerce fuerza. Es decir, no es que está a la defensiva de hay pobres cristianos, que el enemigo, que el mundo, que mi carne, sino que dice, el reino de los cielos ejerce fuerza. Es decir, desde que ha llegado Jesús, la gota de aceite se está extendiendo y también a través tuyo y a través mío. Y ese es el propósito de Dios. Y no estamos diseñados para sufrir violencia, sino para atacar en el reino de maldad, para traer bien a las personas. Y si no, tú que has conocido a Jesús, te voy a hacer un cuestionario, ¿qué te parece? Y yo también lo voy a jugar, ¿vale? Voy a decir si la primera pregunta, todavía no levantes la mano, va a ser si has conocido a Jesús, ¿vale? Y luego voy a hacer una serie de preguntas, 3 o 4 solo, no te sientas obligado a responder, pero sí me gustaría que diéramos las manos si quieres. ¿Has conocido a Jesús personalmente? Baja la mano. Antes estaba mucho más triste que después de conocerle. Yo sí, yo antes estaba mucho más triste. ¿Tienes ahora más propósito en tu vida? A veces Dios te ha guiado cuando antes no tenías quien te guiara realmente. ¿Han mejorado tus relaciones familiares? ¿Han mejorado tus relaciones con los amigos? ¿Eres mejor profesional en tu empresa? ¿Ya no robas los folios? Pero no es porque seamos religiosos de es que papá y mamá me lo decían y no robo los folios. No, es que te sale natural. Dices, haces el bien al que tienes al lado. Ejercemos fuerza. Extendemos el reino de Dios en todas esas cosas. Y
Acabando, ¿sabes? Dios nos da el poder. Dios nos empodera. Por ejemplo, hay muchos más textos, pero hoy quería hacer mucha enseñanza en este punto, pero no nos podemos exceder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? No solo cuando dices Jesús murió por mí, tan solo ahí. Cuando lo reconoces, el Espíritu de Dios viene a tu corazón y empiezan a pasar cosas en tu interior que solo tú y yo sabemos, porque son muy difíciles de explicar, como ríos de agua viva, dice Jesús. Me seréis testigos, testimonio, otros conocerán de Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, allá donde tú andes. Y no estoy hablando de un triunfalismo. Como está la iglesia, va a seguir creciendo y somos imparables. No, Jesús es imparable. Y la iglesia está esperando la segunda venida, que venga Jesús y ponga orden en todas las cosas. Mientras tanto, nosotros vamos extendiendo el reino, pero hay cosas hay batallas que se pierden y otras se ganan. Pero lo importante es saber qué uniforme tenemos y cuál es nuestro llamado. El punto 16 es para nosotros, aquí y ahora. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Os voy a decir algo que es falso, pero que te lo has creído durante mucho tiempo y yo también. Y ahora estáis diciendo, sorpréndeme. Te voy a sorprender. ¿Sabes que Jesús no pretende que hagas todas las cosas bien? No pretende que seas perfecto. Que nos hemos metido en la cabeza que ser cristiano es hacer las cosas bien. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando te das cuenta que hay cosas que no haces bien, te frustras. Y entonces dices, bueno, pues no hablo con Jesús porque es que he hecho las cosas mal. Pero cuando otro hace una cosa peor, dices, mira ese no es cristiano, ese. Sí. Pero porque está fundamentado en un cristianismo que nunca Dios dijo que teníamos que seguir. Dios no pretende que seamos buenos, porque es imposible que seamos buenos. En el cielo seremos buenos. Y te voy a decir un crack del Evangelio, un hombre de Dios, que si estuviera ahora aquí, casi haríamos el besamanos, ¿no? ¿Sabes? O sea, un crack, Pablo, un hombre de Dios, se entrega, es latigado, es por la causa de Jesús, predica y tal. Y llega un momento que dice, mira, no me juzguéis, porque lo que yo quería hacer, eso no hago. Y lo que yo no quería hacer, eso hago, porque no puedo contra mi interés. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes? Cuando en la Guerra Civil Española, Franco, junto con los falangistas, alcanzó la batalla más importante, que era la que detonaría la victoria final. Era una guerra, una batalla contra Madrid. Madrid estaban los republicanos, los rojos, los de izquierdas, y de derechas, Franco. Franco atacaba con 4 columnas, es decir, por 4 flancos. Y cuando le preguntaron después de la victoria final, dijeron, generalísimo. Ahora había que respetar. Le dijeron, generalísimo. ¿Cómo ganó esa batalla? Y dice, por los 5 flancos. Perdón. Hubieron 4 flancos que atacaron sobre Madrid, no 5. Y dijo, había un quinto, que eran los que estaban dentro de la ciudad, a favor nuestro. Y dentro de nuestro corazón hay pecado. Hay el viejo hombre, que a veces es un flanco que va a favor del enemigo que no nos damos cuenta. Y podemos fallar. Y por eso es muy bueno que digamos, perdóname Jesús, perdóname amigo, perdóname porque nos equivocamos. Es una realidad. Pero vuelvo al punto. Ser cristiano no es ser bueno. Y ahora viene la clave. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano es invitar al reino de Dios a mi vida y obedecer.
En tu momento diario, vas al colegio, vas a trabajar, estás con tu familia. Señor Jesús, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Ves una persona indigente? El reino de Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Y Dios no busca personas buenas, sino personas activas en su reino. Y eso nos relaja mucho, porque yo al menos no iba a ser perfecto, aunque lo intente, aunque lo intentemos. Pero querer extender el reino de Dios, eso sí quiero, y eso sí lo puedo decir. Wilber decía, Señor, átame corto, como un perro, átame corto, es decir, dime continuamente qué es lo que quieres que yo haga. Y Dios no busca buenos, Dios busca obedientes. Y por tanto, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros estamos llamados a llamar a otras personas, a otros peces, a pasar no del mar a la parrilla, sino de la parrilla al mar, al lugar de peligro. Porque están atados, estábamos atados. Y el reino de los cielos es alcanzable. Jesús está aquí y quiere extender el reino de los cielos en tu vida y en la mía. Ahora. Aquí y ahora. ¿Es acaso este momento un buen momento para conectar con Dios? Es decir, ¿qué quieres que yo haga? Experimentar el reino de Dios. Decir, Jesús, ¿qué quieres hacer? Y te voy a invitar a este tiempo. Te voy a invitar a que le digas a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que haga? Trae tu reino de Dios a mi vida. Quiero ser partícipe con el reino de Dios. ¿Qué puedo hacer? Igual Dios te levanta para ir a pedir perdón a una persona. Te levantas y vas. O para decirle algo que ha hecho muy bien y se lo quieres agradecer. O quizás Dios te dice algo íntimo de cómo quiere que le busques más. O quizás Dios te dice o te da luz para empezar un nuevo servicio o un nuevo ministerio, o lo que sea. O te da una luz, una respuesta para guiarte en qué decisión tomar. O te quita cargas. Y luego también puedes ir a alguien si quieres y que ore por ti. Y que diga, mira, esta es la situación. Yo quiero que ore por ti. Hoy. Porque hay cosas del reino de las tinieblas que se quieren infiltrar en mi vida. Y yo quiero que mi ejército, que el ejército de Jesús, deja un momento, que conectemos con Dios y luego vamos a hablar. Pues puedes decirle, Señor Jesús,